Vamos allá. Pues hasta aquí algo así rápido, ¿no? Habíamos visto a Barth, que Barth de alguna manera está respondiendo a todas estas problemáticas que habíamos visto hasta el día bueno, su día, del Jesús histórico, la crítica textual y todas estas cosas. Y él responde y dice, no, 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 vamos a guardar a Dios. Porque Dios no lo puedes definir de esta manera desde aquí, ¿no? Con tus palabras. Dios es pura revelación. No, de alguna manera es completamente ajeno, es lo últimamente otro, como lo diría Otto, y lo habla así, lo pone así. Pero de repente, claro, viene un Bultmann, ¿no? Como él, y dice, sí, pero es que yo no sé ni lo que estás diciendo. Porque si lo mitificas de esa manera, entonces tú me puedes decir, digámoslo, oraciones factuales que son axiomáticas, en un sentido es como que dices, no puedes ni decir que son correctas o no, es decir, tú me la presentas como que es verdad. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer lo que le llamarían en lógica, ¿no? Podemos hacer un argumento válido, en el sentido de si proposición A es proposición B y estas relaciones, ¿no? Pero el problema es que ese argumento puede ser válido, pero las presuposiciones o los axiomas son incorrectos, ¿no? Si eso fuese así, entonces lo que diga Barth me importa poco, ¿no? Y esto es una de las cosas que está pasando después en lo que es la teología analítica. No sé si conoce. ¿Conocéis la teología analítica? Ok, algo así, dos cosas rápidas de eso. La tecnología analítica es algo que se desarrolla, incluso se desarrolló pues prácticamente en el siglo XXI, más que nada, aunque empezó un poquito ya con la filosofía del siglo XIX y XX, pero era la filosofía analítica. La filosofía que nosotros normalmente entendemos en el occidente suele ser más afín a lo que le llaman la teología, perdón, la filosofía continental. La filosofía continental viene siendo, aunque los analíticos van a decir que todos estos son analíticos, pero bueno, a Platón, Aristóteles, la gran familia de los filósofos. Yo los considero más filósofos continentales, ¿no? Pero después, en el siglo XIX, XX, cuando empieza lo que le llaman el positivismo lógico, el empiricismo de inglés y todo esto, ¿no? Empiezan a desarrollarse lo que le llaman la filosofía analítica. Y de lo que tiene que ver, o con mucho que tiene que ver, también es con la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Y sin ir mucho de profundidad, porque hay muchas cosas que hablar hoy, ¿no? Sin entrar mucho en ese sentido, lo que están haciendo ahora es una teología, que lo digo así mal y simplona, una teología lógica. Y de lo que se trata es, cuando hablas o cuando dices un argumento doctrinal y lo explicas, dicen, la revelación es esto, ¿no? Y de repente ellos prueban con símbolos lógicos, que es increíble, a toda su argumentación y dices tú, imagínate que eres un súper lógico y lo entiendes todo. Perfecto, el argumento es perfecto y funciona de manera increíble. Pero siempre tenemos el problema de cuáles son las presuposiciones. ¿Son las presuposiciones correctas? Y de hecho ya, como un vestigio de lo que voy a hablar, el problema más grande que tiene la teología del siglo XX, bueno, siempre la ha tenido, es el problema del mal. ¿Pero por qué? Por culpa del teísmo. ¿Sabéis lo que es el teísmo? ¿No? Es una serie de doctrinas filosóficas, a veces bíblico-filosóficas, que describen a Dios, ¿no? Y tienen una argumentación de ahí aparecen cosas como las pruebas ontológicas de la existencia de Dios y estas cosas, ¿no? Bueno, pues el problema más grande que tiene la ontología es el teísmo. Y dices tú, pero a ver, pero eso es lo que yo creo. Y normalmente eso es lo que nosotros creemos. Dios es, por ejemplo, todopoderoso, todo lo sabe, omnisciente, omnipresente, omni. Dios lo es todo, ¿no? Y después por eso tenemos un problema. Tenemos pues un problema de si Dios lo es todo, yo soy Dios, la naturaleza es Dios. Eso es el problema de la omnipresencia, que al final hablan de un panteísmo o panenteísmo, que es lo que sugirió algunos judíos y Moltmann también en su teología. Pero eso es solo un problema. También hay el problema de ético, ¿no? Decir, bueno, si Dios lo puede todo, porque existe sufrimiento, maldad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas que tenemos son problemas no de Dios, son problemas teístas, son problemas de nuestra conceptualización de Dios. Entonces, ya con esto, otra vez, vamos ya a punto de empezar ya, ¿no? De lo que vamos a hablar. Pero con todo esto entramos en Tillich.
Bueno, sí, vamos a pasar ya a Tieles directamente, porque si no nos vamos a parar mucho. Pero otra vez, como una especie de paréntesis, por eso nos preguntamos el problema de la hermenéutica. Es decir, tenemos a Barth, tenemos a Bultmann, después tenemos la cuestión hermenéutica. Entonces tenemos que decir, pero ¿qué dice la Biblia y qué es lo que yo tengo que entender? De hecho, una de las preguntas básicas es, ¿pero qué es la verdad? ¿No? Y por eso hablábamos un poquito con Gadamer de la verdad y método, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la verdad? Y si os hiciese ahora una pregunta, por ejemplo, que esto va a ser muy interesante, por favor definirme no los objetos lingüísticos o la definición teológica de Dios, pero ¿qué significa la palabra etimológicamente Dios? ¿Alguien se atreve? Portanto, nas línguas bíblicas ou no português e espanhol? Verdad, tienes razón. Vamos a acotarlo no en la parte bíblica, sino en la palabra española o Deus, supongo también en la parte portuguesa, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué significa etimológicamente esa palabra? Porque eso tiene mucho que ver después que vamos a hablar con la teología de la secularización y también con Tillich. ¿Os habéis alguna vez preguntado eso? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué es eso? ¿Qué significa Dios? Se a memória não me falha, penso que vem da ideia de ser celestial, de ser que vem do céu, das línguas celtas, se a memória não falha. Ya. Viene de las raíces etimológicas ¿cómo se dice? De las lenguajes indoeuropeas, ¿no? Las lenguas antañas que significaba como un dios, un ser celestial o un ser luminoso. Y tienen estas dos connotaciones. Algo celestial o algo luminoso. Muy interesante. Y lo digo así de pasada porque no tenemos tiempo para dedicarnos a nada de estas cosas. Pero ¿veis esas cuestiones que algunos hablan de... ¿cómo se dice en español? ¿Alienígena? Sí, alienígenas. Y que hablan, mira, Saras, mira una luz aquí, una luz allá, tal. Bueno, lo tenemos que dejar aquí de lado porque si no, no acabamos con estas cosas, ¿no? Cosas raras. Pero fijaros que esa palabra viene de eso. Y fijaros que hay algo que había dioses griegos, romanos, el Sol Invictus, ¿no? O Zeus y estas cosas, que tienen cosas que ver, que qué significa Zeus también, ¿no? Tiene que ver ser celestial, el dios del trueno, no sé qué. Hay cosas muy interesantes con todo esto y una de las cosas que va a pasar con el mundo de la teología, de la secularización, es que va a decir, la palabra Dios, la palabra pecado, la palabra cielo, y lo paro ahí porque hay muchos, están tan contaminadas que no se pueden usar. Y esto lo pongo como premisa de la clase de hoy, porque si no vamos a entender a estos teólogos mal. No se trata de que ellos quieren hacer teología sin Dios, es que tienen que hacer teología sin ese Dios contaminado. Y de alguna manera, a veces les va a salir mal el tiro, obviamente. No obstante, es lo que están tratando de hacer. Entonces vamos a Tilesh. Y hemos tenido una sesión de trabajo y si habéis visto el vídeo me lo intento hacer de una manera así de pasada muy rápida. Porque habíamos tenido esa sesión de trabajo con Tilesh. Pero Tilesh es más bien un filósofo que teólogo. Aunque él escribe, de acuerdo así, su teología sistemática. Que de teología tiene poco si lo piensas como teología doctrinal, no, dogmática. Mira, Juan Antonio se ríe porque, claro, es que tú abres ese libro y las primeras 100 páginas de la introducción no tienes ni idea de lo que estás leyendo. Y después lo siguiente es peor, ¿no? Entonces, es decir, esto no, a ver, no hay doctrina de Dios. Dice que él está hablando de la doctrina de Dios, pero yo no me entero, ¿no? O sea, o eso del concepto del reino de Dios. Pero en fin. Entonces, una de las cosas que él está tratando de hacer es decir, mira, el problema, y había usado esta ilustración, así que lo pongo otra vez, es que para él, la religión, de alguna manera, es como aquel sacerdote que da la espalda a la iglesia y predica en latín. Y todo el mundo va a la iglesia y dicen, pues mira, he estado bendecido, no sé por qué, no entiendo nada, pero al menos fui. Entonces, al final, todo esto viene a ser algo muy heterónomo. En heteronomía, en ese sentido, es el nomos de la ley, es la ley ajena a sí mismo, ¿no? Adiós. Entonces, de alguna manera, dices tú,
estamos haciendo esto como cristianos cuando evangelizamos a las personas de fuera, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que él quiere intentar, de alguna manera, explicar, ¿no? Y por eso habla de una cosa que al final, otra vez, lo digo porque es importante, pero ya lo habíamos hablado, que es, ¿qué es la religión entonces para él? Él dice, la religión es la sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida espiritual del hombre. Y, de otra manera, más adelante, esto ya es en la Teología de la Cultura, en su libro de la Teología de la Cultura, dice, la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión. Y de alguna manera me reía, porque parece ser que con esta proposición, claro, si eres un teólogo analítico, dices tú, esto no tiene sentido ninguno. Porque si, como se digo, la patata, lo digo así, a propósito, la patata es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la patata. O sea que entonces, aquello que la patata es, no puede ser porque también lo es de la otra forma. O sea, no tiene sentido ninguno. Ahora, de una manera más simplificada, ¿no? Es, de lo que él trata de decir es que tenemos que hacer lo que le llama la consagración de lo secular. Y de alguna manera, de lo que se trata aquí es decir, mira, en vez de decir el mundo secular es ajeno a nosotros, ¿no? De lo que se trata es que eso ajeno a nosotros es revelación de Dios también. Y dice, por eso él habla de que la cultura tiene esa potencialidad de trascendencia. ¿A qué se refiere en ese sentido? Bueno, pues pongámoslo en algo así, una baratija de argumento. Si tú te vas al cine y ves una película, normalmente te gusta ir a ver una película. Y a veces hay esas películas que de alguna manera es como que te siente que te dicen algo. Y a veces, como cristiano, dices, "Puf, es que Dios me ha hablado", ¿no? Y dices tú, pero a ver, ¿a qué te refieres con eso? Que Dios te ha hablado. ¿La revelación es únicamente Jesús o la palabra de Dios? En otras palabras, la Biblia, las Escrituras. Pero entonces, ¿a qué te refieres con eso? Entonces, el problema es que Dios, para Tillich, no es Dios como lo entendemos nosotros. Y aquí es donde voy a pasar a la parte de brutalidad, porque de alguna manera lo hace a propósito. Dice, Dios no existe, pero sí que existe. Entonces, ¿a qué se refiere él? Pues lo que él está diciendo es que cualquier cosa que existe, otra vez del latín existere, existir significa ponerse afuera. O sea, de alguna manera, hacer explícito algo que quizás no era. De otra manera, creación. Un árbol existe solo si existe de una manera física, ¿no? Quizás existe una idea, pero eso son otras cosas ontológicas que no tenemos que, o metafísicas que no tenemos que abordar hoy. Pero entonces, el problema que él tiene y que él estudia y fue muy influenciado por Schelling, que es un idealista alemán, él dice es que el problema es Dios no puede existir porque si existe, ya no es Dios. A ver si lo entendemos bien. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque solamente Dios es lo que él dice. Ahora me sale en inglés, perdona, espera. Es el ground of being. Es como si fuera el fundamento del ser. ¿No? Entonces, es decir, es si Dios es, ya no es Dios. Pero si Dios es el fundamento del ser, Dios es el fundamento, pero no es Dios. O sea, estoy tratando de hacer esta diferenciación. Si Dios existe, y ahora pongo por eso la parte de exister en latín, estás diciendo que Dios existe con limitaciones finitas. Si Dios es finito, porque no hay existencia, a no ser que al final digamos de una manera panteísta, ¿no? Todo es Dios. Y eso tiene sus problemas también, aunque tendríamos que irnos a Leibniz y la mona- monatología que él escribe y todas estas cosas. Pero si Dios es completamente Dios y es el que crea lo que no existía, entonces Él existía antes de la existencia, ¿no? Entonces, cuando decimos Dios existió siempre antes de la existencia de la creación del mundo, entonces o no sabemos, no sabemos hablar o estamos hablando de una manera incorrecta.
Y aquí hay algo que Whitehead, ese es un filósofo, habla de la falacia Bueno, no me meto ahí, pero hay una falacia de la concreción del universal y de eso. Porque al final el problema que hacemos es que estamos hablando, y esto es lo que quiero decir, estamos hablando de un Dios objetivado que es producto de nuestro pensamiento. Adelante, Andreu. No, que me parece fascinante lo que estás diciendo y es que tú crees en Dios y tú dices, bueno, descríbeme en qué me estás preguntando para saber lo que estoy respondiendo. Y entonces, solo en esto ya no nos ponemos de acuerdo. Y es muy cierto. Pero yo no sé, he encontrado que no sé nada, pero que hay un lugar que trae mucha información y es en el hebreo. Yo con lo de los nombres de Dios empiezas y te das cuenta que es un universo, que detrás de la palabra de Dios hay un universo y que nosotros solo conocemos la puntita del iceberg de mucha información y contenidos que no nos hemos tomado la tarea como cristianos de navegar en ellas y que deberíamos, porque la palabra Jesús contiene tantos contenidos y tanta riqueza y no hay palabras para escribirlo, pero hay muchas y ni las conocemos de lo que se ha hecho. Entonces, es un tema grande, pero es central y crucial. Ajá, sí. Simplemente, pero a mí el hebreo y el griego también ayuda mucho en meterse en eso porque las Biblias no fueron, los textos no fueron traducidos por Dios, fueron traducidos por hombre. Sí que fueron escritos por Dios, dictados, digamos, e inspirados por Dios al escribirse en las lenguas originales, pero después en la traducción también hay unas cosas que empiezas a comparar un texto en varias en traducciones y te revela más el comparar las traducciones que el texto. Sí, sí, Andreu, y aunque todavía es peor la cosa, de alguna manera, porque si, aunque vayas a hebreo, después al final, y tienes esa pregunta académica que muchos tienen, ¿no? Especialmente si no son cristianos, ¿no? Y dicen, sí, pero por ejemplo, ¿esta palabra hebrea de dónde viene? Oh, del acadio. Entonces ahora hay que estudiar acadio. Y cuando acabes estudiando acadio, dices, sí, pero ¿dónde viene el acadio? Y dices, hay que estudiar lo otro. Y al final llegas así, pero si lo haces de una manera genealógica, en ese sentido, al final también te pierdes la novedad de lo que se está diciendo. Porque, por cierto, es que no hay tiempo. Si reflexionáramos acerca de, bueno, los tres primeros capítulos, ya, mira, el primer capítulo de la Biblia, solo eso. Dios mío. ¿Entiendes? Porque al final si lo entiendes como poesía, es una cosa, si lo Bereshit. entiendes como teología, es otra. Si lo entiendes como una respuesta al mundo sumerio, es otra. Si lo entiendes como a una respuesta al mundo mesopotamio, es otra. Al final el problema acaba, y te lo digo de una manera, bueno, lo digo de una manera positiva, ¿ok? Porque tenemos que tener algo positivo de vez en cuando. Ah, hay un filósofo llamado Jacques Derrida, ¿right? Y este hombre habla de que todo el lenguaje, básicamente, todo el texto es de alguna manera inestable. O sea, que toda la palabra, y lo conecto ahora con Tillich, pero que todas las palabras al final no tienen una referencia o un significado propio. Porque dices tú, claro, si yo le digo, ¿qué significa existir? Oh, existere. ¿Y qué significa existere? Ponerse afuera, o ponerse tal. Oh, pero ¿qué significa ex? Fuera, pero ¿qué significa? Y vamos hacia atrás. Y él lo que descubre es el problema de una argumentación ad infinitum, infinitum, ¿no? Que lo que dice es que al final estamos constantemente referenciando palabras para explicar una palabra que esas palabras que utilizamos tienen que ser referenciadas otra vez. Y si vamos así hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, al final no tenemos ninguna fundación lingüística para explicar nada. Pero hay algo positivo. Hay una cosa que él llama que dice que no puede ser ¿cómo se diría? No quiero utilizar la palabra relativizada, porque eso es una palabra incorrecta utilizada muchas veces en Antégita, pero de alguna manera él habla de lo que llama Difference, y él escribe diferencia con una letra equivocada, y lo hace a propósito. Y lo que trata de hacer es que hay un concepto que él desarrolla, que de alguna manera quiero llamarlo vestigios metafísicos, que no puede superar, que al final lo que hace es decir, él necesita esa relación metafísica, y perdona que utilizo esos conceptos metafísicos, ¿no? Pero es como que necesita esa relación fundamental para que pueda de alguna manera explicar cómo es posible que yo hablo con palabras que son indefinibles, pero todo el mundo me entiende. Bueno, hasta cierto sentido.
Y al final lo que quiero decir de manera positiva con todo esto es que al final, incluso Dios o no Dios, teísmo o ateísmo, todos utilizan un concepto fundamental metafísico para explicar algo. Y ese concepto metafísico, como tal existencia, aunque Derrida me mataría por decir que él utiliza un concepto metafísico, pero digo, demuéstrame que no lo es. Y él lo intenta y yo no me lo creo. ¿No? Y entonces, en esa parte al final hay una especie de establecimiento fundamental para crear algo, de alguna manera. Y no quiero meterme ahora en Kant, pero Kant por eso descubre esas leyes categóricas, bueno, no debería llamarle leyes, pero son esas como estructuras cognitivas que son necesarias para el ser humano a poder incluso pensar, ¿no? O hablar. Últimamente, todo lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Que lo que la teología en esta época está haciendo es haciendo caso y oyendo a estas críticas y utilizándolas de manera positiva. Entonces, cuando Tillich dice no puedes decir que Dios existe, pero él habla todavía de una cosa que le llama el totalmente otro, entonces al final es decir, bueno, muchas gracias, te acabas de cargar a Dios, pero lo acabas de recrear otra vez y le acabas de llamar de otra manera. Porque lo totalmente otro simplemente funciona porque no tiene las connotaciones equivocadas de Dios. Y por eso viene a hacer lo que le llama el método de correlación. Y de lo que se trata es, de alguna manera, una interpretación, una traducción de conceptos bíblicos teológicos, o que él reconoce como revelación de Dios, ¿no? Pero los traduce y los dice, pero estos son de la manera en que sí lo entendemos como seres humanos. Y eso es de lo que él está intentando enfocarse mucho en esta parte de la revelación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el nombre. Aunque obviamente lo estoy simplificando mucho porque él tiene motivos para decir, por ejemplo, que Dios no existe. Eso es una frase fundamental en un sentido porque utiliza esa filosofía de Schelling. Y Schelling, por cierto, es cristiano como nosotros de alguna manera, ¿no? Con sus pensamientos, pero lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a ver si sigo adelante un poquito con esto. Josué, puedo hacerte una pregunta Sí. con respecto a esto. El Sí. otro día también nos preguntabas algo acerca del universo del lenguaje, Ujú. que es ese espacio, ¿no? Donde se Sí. desarrolla pues un diálogo, una conversación utilizando conceptos. ¿Tiene que ver con esto lo que estás explicando? Todo está muy relacionado en sí, y sí. Por ejemplo, si nuestro universo... Bueno, perfectamente es un ejemplo aquí. Cuando yo hablo de Dios, del concepto de Dios, vosotros me entendéis correctamente, o mayoritariamente correctamente, Mm, porque yo estoy usando el mismo lenguaje que vosotros, ¿no? ok. Yo puedo tener algunas caracterizaciones diferentes o Mm, algunas experiencias diferentes, pero realmente estamos intentando, y esto es muy importante, la intención es de definir a Dios como lo definís vosotros, ok. en ese sentido. Vale, guay. Gracias. Y por eso, de alguna manera, claro, cuando hablamos del Evangelio, algunos han caracterizado la misiología o ser misionero como un esfuerzo de, fijaros lo interesante, esfuerzo de colonialismo. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que estás haciendo cuando te vas a un sitio diferente donde quizás no tengan esos fundamentos occidentales o esa cultura occidental? ¿Qué es lo que estás haciendo? Decirle, no este nombre, pero Dios. No de esta manera, pero esta ética. No estas formas, pero esta cultura. No esta comunidad, pero esta iglesia. Y lo que estás haciendo es colonizando, aunque podemos también empujar hacia atrás con ese concepto, ¿no? Pero parece que estamos colonizando la cultura. ¿Y por qué se define así? Porque desde fuera lo parece. Desde dentro quizás esa no es tu intención. Pero desde fuera, y ese método de correlación se trata de alguna manera de decir, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo estamos haciendo esa traducción? Otra vez, son cosas muy difíciles, pero también muy básicas, porque queremos evangelizar. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y en vez de deciros no se puede hacer, que eso siempre es muy fácil también, ¿no? Decir, como hay tantos problemas, no lo hagas, ¿no? En vez de decir eso, lo que hay que hacer es ser cuidadosos. Entonces, hablar de la mejor manera posible, intentando que haya comprensión. Y ahora, mira, vamos a pasar. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien, ok. Entonces, una puntuación más de Tillich, que es también muy interesante.
Él habla de una teoría ontológica del símbolo. Y como siempre, estos autores tienen que hablar con palabras muy largas y muy difíciles. No pueden decir las cosas fáciles. Y a lo que él se refiere es pensarlo de esta manera porque es muy profundo, ¿no? Tenemos un signo y tenemos un símbolo. Y esto pasa en el lenguaje, ¿no? Pero el signo, de acuerdo a Tillich, es algo extraño, es algo ajeno a lo que el signo quiere significar. Entonces, por ejemplo, am, bueno, espera, acá defino los símbolos y hacemos ejemplos ahora. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, un símbolo? Que él habla de un símbolo. Bueno, de acuerdo a él, un símbolo es una especie de signo también, es como si fuera un signo, pero no es ajeno a esa realidad. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo, ¿no? Es decir, ah, cuando hablamos de una manera teológica, de nuestra manera tradicional, usamos demasiados signos que viene siendo casi como hablar con Barth, ¿no? Obviamente, nosotros entendemos a Barth de una manera mejor porque entendemos o intencionadamente entendemos el concepto de Dios más cercano a Barth que a otra persona que no sabe de Dios, ¿no? No obstante, con esto de la diferenciación del signo y símbolo, os hago un ejemplo que creo que lo había dicho antes, pero por si acaso, ¿no? Cuando vosotros veis a esto, sobre todo en España, no sé si en Portugal también se lleva, probablemente también, gente que lleva una cruz colgada. ¿Pasa eso también en Portugal, no? Ok. Entonces, en esa cruz colgada, si yo soy una persona que no tengo, digamos que soy una persona que conoce de la cultura romana, pero no sé nada de Cristo, ¿ok? Que hoy por hoy es difícil, ¿no? Pero bueno, podría ser. Eres un historiador de la cultura romana hasta justo antes de lo que le pasa a Jesús. Justo, cachis en la mano, ¿no? Te has perdido lo más importante. Y de repente llegas a ver a una sociedad donde todo el mundo lleva cosas así, como una cruz así colgada. Entonces tú lo primero que dices es, estos tipos deben ser pues tan malos como los nazis, porque están propagando un mensaje de crucificación a los que no siguen a sus leyes. Entonces dicen, no me gustas, te mato. Y no te mato de cualquier manera, te mato de una manera tan horrorosa que es, bueno, es chocante por decirlo de manera bonita, ¿no? Sin embargo, siendo honestos, todos aquellos que utilizan esa y se ponen esa cruz en el pecho, nunca ven eso, o casi nunca ven. Es casi como una segunda naturaleza que tienes que pensar, oh, pero sí es verdad, esto simboliza la muerte y crucifijo de Jesús. Normalmente tú lo llevas porque al final es un símbolo de ¿qué? Símbolo de salvación. Y ahí es donde empiezan las cosas a tener algo muy interesante. Porque de alguna manera lo que él va a decir es que Jesús, pero más específicamente nosotros, somos símbolos de Dios. Hay una continuación en ese sentido de que incluso Dios nos dice, vosotros sois la imagen de Dios, fuisteis creados a la imagen de Dios. Y en ese sentido lo que está pasando es decir, mientras, y esto es algo muy realmente increíble que explica desde mi punto de vista el por qué todavía nos morimos. Pero no tenemos mucho tiempo para explicar esto. Pero bueno, el sentido es decir, si yo soy un símbolo de Dios, entonces Dios espera que yo sea y actúe, y gracias a Dios tenemos a alguien llamado Jesús, que nos dice cómo, como Jesús. Y esto conecta muy bien con lo que va a pasar ahora con Bonhoeffer. Porque de alguna manera es, cuando leemos en los evangelios, sed imitadores de mí, como yo, bueno, en este caso de Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿A meramente cuestiones éticas? ¿A principios éticos? ¿A principios mosaicos de la ley? ¿Como antaño? La verdad que no. E incluso cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, ciertas predicaciones, de una manera, pensarlo de esta manera. No digo que desechéis la manera que normalmente lo interpretáis. Estoy intentando ahora que penséis en interpretarlo también de otra manera. Cuando tú lees ese mensaje, es como de alguna manera es como que yo me siento am, referido o conectado con las personas que se sientan a escuchar el mensaje. Pero ¿qué pasa si nosotros no somos esos? ¿Qué pasa si nosotros somos los que estamos acechando para intentar eliminar a Jesús?
¿Cómo leemos ese mensaje? Y una cosa más, porque es que se conecta así. ¿Qué pasa si no solo somos esos que queremos, esos Judas, esos traicioneros de Jesús? Pero ¿qué pasa si además la predicación del Sermón de la Montaña no fue para los que estaban sentados, sino para los que estaban escuchando y querían acechar a Jesús? Ah, ahora tiene sentido. Ahora sí que tiene sentido. Porque antes yo pensaba, jo, entonces parece que Dios me está diciendo, sé pobre en espíritu, que te pasen todas las cosas malas, que seas esto. O sea, al final dices, ¿qué está pasando? O incluso las leyes del adulterio, las leyes no sé qué, las leyes de la... De, por ejemplo, incluso las cuestiones que pasan con los colectores de impuestos, ¿no? Y dices tú, ¿cómo lo leemos? Porque si lo leemos como que yo soy el malo de la película, hay un mensaje muy bonito, de hecho. Porque el mensaje de yo siendo el malo de la película en el Sermón de la Montaña me está diciendo, tú, me quiero cuidar los insultos, pero tú estás tratando de aniquilar a las personas que están delante tuyas en vez de darles de comer. Pero no solo eso. Jesús nos está enseñando el principio ético, no la ética, sino el principio ético de decir que no se trata de que tú nunca has cometido adulterio, sino que has mirado, siquiera has mirado a una mujer de esa manera o has mirado a un hombre de aquella manera. Entonces, ¿a quién se trata de recibir ese mensaje? No se trata solamente, porque obviamente sí, también el mensaje es para los que están allí. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? O sea, ellos lo reciben, obviamente. Pero también es un mensaje de doble filo, como una espada de doble filo, ¿no? Que va a aquellos que quieren ir hacia Jesús y decir, yo soy justo. Y al final dices, pero ¿acuerdo a qué justicia? De otra manera, ¿acuerdo a qué reglas del juego? Y ahí es una cosa muy interesante que quizás Bonhoeffer nos puede ayudar, porque de alguna manera es, ¿cómo vivimos en nuestra ética como cristianos? ¿Vivo como si yo soy superior a los demás? Entonces, ¿qué diferencia tenemos de los fariseos? ¿Es la iglesia el lugar elitista? ¿Es la iglesia los que solo pueden comer? ¿Es la iglesia donde todos están sanados? ¿No? Entonces, en ese sentido, parte de lo que Bonhoeffer va a reaccionar, y ya estoy intentando ahora moverme a Bonhoeffer, ¿no? Es que él se pregunta de alguna manera, sí, 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 pero el acto y el ser. ¿Os acordáis de ese libro que escribe un libro llamado Acto y Ser? Y él habla de dos cuestiones de actos. Está el actus directus, siempre leyendo en latín estos hombres, y el actus reflexus. Y en estos, el actus directus, él lo dice, es la fe y la vida, y el reflexus es el pensamiento y la reflexión. Y esto lo utiliza para hacer lo que después él va a llamar una crítica a lo que le llama el ontologismo de la ortodoxia protestante y el catolicismo, porque de alguna manera, fíjate, ¿dónde está la fe? Oh, te lo digo yo, en el depositum fidei. ¿Y dónde está el depósito de la fe? En la iglesia. Pero ¿dónde encuentra Jesús fe? En el centurión que no debería encontrarlo, en, en el samaritano, En el en los judíos que leproso fueron desechados. extranjero. Exacto. ¿Dónde encuentra Jesús fe? Pues parece que es casi fuera de la iglesia. Obviamente eso es un anacronismo porque la iglesia no existía. Pero es como una crítica que él llama la crítica, bueno, eh, ah, Tillich llama la crítica protestante. Y Bonhoeffer llama de alguna manera el costo del discipulado, ¿no? Del seguimiento a Jesús. Entonces, de alguna manera es, ¿cuánto cuesta ser un seguidor de Jesús? Y lo que uno se tiene que dar cuenta con estos teólogos no es decir, oh, señor, es que al final leo cosas que son muy, no sé si son muy ortodoxas. Porque estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A veces cuando leamos estos hombres, dices tú, que Dios no existe y que tú haces teología. ¿No? De alguna manera es decir, qué cosa más rara. O de que tú quieres ser un cristiano religioso, un cristiano sin Dios, ¿no? Y hablamos de esas cosas, al final uno tiene que decir, pero ¿qué clase de teólogos son estos? Y sí, es verdad, hay teólogos que son ateos. Ha pasado en la historia varias veces y de hecho hoy en día también en algunas ocasiones, especialmente en situaciones como en Alemania y en otros países por ahí, pero en Alemania había bastantes.
pero no todos que hablan como si fuesen ateos son ateos. De lo que se trata es también de entender cuál es la filosofía crítica, cuál es el problema que ellos están intentando solucionar. Entonces, aquí estamos pasando de algo muy interesante porque hasta el siglo XX, hasta incluyamos también a Barth, ¿no? Es como que incluso después, bueno, no tan inicialmente, ¿no? Pero así, pone quizás unos 1000 años, así por ponerlo así de manera cómoda, ¿no? En unos 1000 años es como que todo el mundo hablaba de Dios de la misma manera, casi, ¿no? Había siempre algunos que eran así, oh, tú eres un hereje, vamos a por ti y estas cosas, ¿no? A veces herejes de verdad, a veces no, y a veces herejes que parecían herejes que no lo eran. Como a quién se le ocurre a alguien decir que la Tierra gira alrededor del Sol, cosas más raras. En fin, entonces cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Al final uno dice, sí, pero, ¿qué es la iglesia hoy? Entonces, Bonhoeffer lo que hace, dice, es, ¿qué pasa si al final lo que vamos a hacer es, ah, y esto va a ser, bueno, lo digo primero, ¿qué pasa si vamos a actuar en vez de ser? Y esa diferenciación que parece muy inocua al principio, ¿no? Es muy importante incluso para lo que después llamarán la teología política, teología de la liberación, teología feminista, teología de la liberación africana, teología, bueno, etcétera, ¿no? Todas las teologías de la liberación y teología culturales también, y política. Y de lo que se trata es decir que al final incluso Gustavo Gutiérrez dirá que la teología tiene que ser una teología de segundo grado, que eso es algo muy bonito, ¿ok? Que cuando al principio leí a Gustavo Gutiérrez, dije, no, comunista, no, qué malo, ¿no? Y después empiezas a entender su problema. Porque al final de esto se trata, ¿no? Es decir, él tiene un problema y él trata de solucionarlo. Y dice, ¿por qué es la teología del segundo grado? Dice, porque la teología tiene que nacer de la práctica. En otras palabras, yo actúo y después reflexiono. ¿Os acordáis que había dicho eso del actus directus y actus reflexus? Primero yo vivo, primero yo tengo esa fe de Dios, primero yo actúo y después podemos pensar y crear teología. Y lo que está pasando ahora en esta zona, en este tiempo, es que primero reflexionamos y después ¿qué hacemos? Lo imponemos. Tienes que creer esta doctrina. Y si no, fuera. Adelante, Andreu. ¿No? Que entonces, en esto que estás diciendo, a veces somos muy ideológicos si hacemos esto. Funcionamos más con ideas que no con una interacción con la realidad. Y entonces podemos estar haciendo fantasmas. No sé. Pienso. Bueno, pues entonces perfecto, porque esto me da paso a la pregunta más inquietante que tenemos de Bonhoeffer, que es ¿cómo conquistar esta amplitud de horizontes para la realeza de Cristo? Explico esta parte. De acuerdo a él, y a muchos, incluso Moltmann también lo dijo, y por cierto, si lo leéis en Ghibellini, él menciona muchas veces a Moltmann para explicar muchas cosas. Es muy interesante que un teólogo católico utilice tantísimo a un teólogo protestante para escribir una historia, si quieres, ¿no? Siquiera de la teología del siglo XX. Pero en fin, una de las cosas es decir que se habla de que estamos viviendo entre dos tiempos. Y una pregunta muy clara, muy básica y simplona es decir, bueno, Jesús hace toda esta revolución que es increíble. Y yo tengo que decir, yo quiero que Jesús esté con nosotros. Todo el mundo quiere eso. Yo quiero que Jesús sane, yo quiero que Jesús haga milagros, yo quiero que Jesús imponga, incluso hasta por fuerza, a veces lo pienso, ¿no? Su reino de Dios. Pero, ¿qué pasa en la historia de los evangelios y de Hechos de los Apóstoles? Jesús se va. ¿A dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Y quién viene? ¿Y cuál es la continuación de esto? Y de alguna manera es como decir, estamos viviendo algo que es difícil de entender. Y nos tenemos que meter en escatología, que no me voy a meter. Pero estamos viviendo en un tiempo donde parece que el silencio de Dios está presente. Y lo voy a decir de una manera concreta, porque es muy fácil decirlo. Bueno, el silencio de Dios, eh, mira, quería una casa más grande y me tocó un chabolo. ¿No? O sea, no tengo nada. No es eso. El silencio de Dios es, por ejemplo, mirar a la guerra mundial, mirar a los judíos, mirar también, ¿no? A todos los desastres naturales que tenemos.
Y la cuestión ahí entramos ya un poquito en el tema del problema del mal, ¿no? Otra vez. Y es que Bonhoeffer está reaccionando a eso. Porque Bonhoeffer, ¿quién es? Aquella persona que, wow, vamos a decirlo así, wow, se va a Estados Unidos, se está libre de todas esas condenaciones nazistas del movimiento nacionalsocialista, y dice, ¿sabes qué? Esto no es ser cristiano. Y se vuelve a Alemania. Y en este hecho, no, él lo que él piensa que está haciendo es seguir la voluntad de Dios. Pero hay algo muy interesante también ahí, porque, bueno, vamos a primero intentar responder esa pregunta. ¿Cómo conquistar esa amplitud de horizontes para la realeza de Cristo? En otras palabras, ¿cómo Dios está trayendo el reino de Dios a nuestra historia? Porque pues, parece ser que estaba inminentemente. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? ¿Qué respuesta cristiana tenemos para decir que el reino de Dios está aquí, o está viniendo, o va a venir? Y esto es una respuesta a una pregunta así para que reflexionéis. Y si queréis intentar decir algo, genial. Penso que terá a ver com a forma como nós reagimos, um pouco como estavas a falar, não é? Como é que Deus traz o seu reino à nossa história? Através de nós. Nós é que estamos cá, nós é que podemos ser atores, não é? E compreendemos muitas vezes tanto as vantagens como os inconvenientes de determinada cultura, de determinado aspecto cultural, de fazer ou não fazer. E isso é a tal questão do tornar claro tornar clara a mensagem numa forma que seja perceptível por aqueles que ouvem. Ujú. Exactamente. Y eso es, y ahora tenemos un problema con eso. Porque realmente parece que el silencio de Dios existe por culpa nuestra. Porque si al final todos hacemos, imaginaros que nosotros somos imitadores de Jesús. Y no voy a definir qué significa eso todavía, ¿no? Pero imaginaros que nosotros somos imitadores de Jesús. ¿No todo el mundo vería que Dios desde luego está en este mundo actuando? Porque parecía que al menos los que tenían que verlo, cuando Jesús vino, lo vieron. Hubo personas que identificaron a Jesús como el Hijo de Dios. Y después decía, no, leemos en la Biblia que al final nosotros seremos conocidos por los frutos del Espíritu. Parece de alguna manera como que el Espíritu exclusivo de Dios, que solo podría estar en Jesús, es como que ahora no tiene por qué estar en Jesús, ahora tiene que estar en nosotros. Pero si es así, o todos somos horriblemente cristianos, que puede ser, o nos estamos perdiendo de algo. Entonces déjame que sigo con esto. Hay una cosa que le llama, o un concepto, ¿no? Que hablan en el libro de Bonhoeffer, que tiene que ver que la historia ha llegado a la mayoría de edad. ¿De qué se trata eso de mayoría de edad? ¿Queréis intentar definirlo un poco? Si no recuerdo mal, tenía que ver con ahora el mundo ya tiene, o las personas que conforman el mundo tienen la madurez suficiente como para autogestionar su vida, tomar decisiones y no depende pues, de esa teonomía, ¿no? De Dios, del gobierno de Dios y de estar sujeto a lo que Dios significa para el ser humano. Creo que iba Perfecto. por ahí. Sí, 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 perfecto. ¿Andrea? Y también tenía que ver con esto empalma con la secularización, o sea, que el hombre tiene que llevar a la práctica en mitad del mundo, pues lo que ha aprendido con una madurez espiritual. Sí, es verdad. Entonces al final parece que tenemos dos dimensiones muy claras. Por eso hablan de entre dos tiempos. Y en palabras de Tillich podríamos ponerlo que tenemos la heteronomía y la autonomía. Somos autónomos porque yo no necesito de Dios. O sea, yo si me enfermo voy al médico. Si tengo un problema de que no sé de dónde venimos, la evolución lo dice. Si no sé algo, no sé, valga ya los de ejemplos, ¿no? Pero también tenemos una iglesia que al final dice, es una iglesia que se ha, disculpad,
que se ha puesto de alguna manera en el plano equivocado, porque al cristianismo le llaman religión. Espérate, pero ¿qué es religión? ¿Somos una religión? Y por cierto, lo digo así porque supuestamente hay más de 140 y no sé cuántas definiciones de religión que son aprobadas dentro del mundo académico, así que a mí eso no me define nada, ¿no? Pero la cuestión ¿es religión? ¿En qué sentido somos religión? Desafortunadamente para estos teólogos, ellos dicen que somos religión porque somos la heteronomía del mundo, porque estamos imponiendo al mundo realmente lo que de alguna manera le pesaba a los judíos de aquel entonces, que es por cómo se justificaban ellos a sí mismos. Son aquellos judíos que se respaldan en el peso de la ley. Y de alguna manera, aunque nuestra ley no es como la de ellos, bueno, en muchas ocasiones, aunque algunas sí, ¿no? Pero de alguna manera parece que ahora nuestra ley, incluso, y díganme, y lo voy a decir de esta manera, incluso la ley que antes era pesada, ahora es peor. Y como cristianos, que la ley sea peor es muy diferente a lo que estos teólogos están tratando de decir cuando hablan de teonomía. E incluso, aunque el seguimiento de Jesús es súper gracia cara, ¿no? Súper difícil, incluso en ese sentido, ah, el peso de la ley nos persigue. Hasta tal punto que a veces uno se tiene que preguntar, ¿no? Cosas tan interesantes, de alguna manera. Es decir, ¿soy salvo todavía o no? Y tenemos preguntas así. Y la respuesta nunca debe ser soy salvo sí o no. La respuesta tiene que ser estoy siguiendo a Jesús sí o no. Pero incluso eso, si no lo definimos bien, al final se hace muy pesado. Porque al final vamos a tener miedo y vamos a andar siempre, oh, ahora no seguía a Jesús, ¿verdad? ¿No? Es como decir al final, ¿qué es lo que está pasando con esta reflexión teológica? Entonces, ok, vamos a... Oh, ¿os parece si hacemos un descanso rápido? 5 minutos. Venga, hasta ahora. Ok, tengo... Casi que solo quiero decir dos cosas de la parte de la teología de la secularización, porque ya estábamos como hablando un poquito de esto, ¿no? Durante Tillich y Bonhoeffer. Pero déjame que os haga esa primera pregunta. ¿Cuál es la diferenciación que hace Gogarten entre secularización y secularismo? Podéis mirar en el libro, por cierto. Yo puedo decir algo, Josué, no sé si has acertado, pero la secularización sería hacer de la doctrina cristiana, por así decirlo, eh, algo pertinente para la sociedad, entendiendo los problemas que tiene. Y el secularismo es cómo la doctrina cristiana le entra esa, digamos, se desacraliza la doctrina cristiana por haberse enmiscuido con el mundo. Esa, no sé si una era o las mezclé. No, lo que pasa es que lo hablas más como lo que estos fenómenos hacen al cristianismo. Y ¿Sí? Gokarten lo que hace es al revés. Y dice lo que el cristianismo hace al mundo. Entonces dice, de alguna manera, el secularismo es lo malo. Y la secularización es lo bueno, aunque con comillas. Ahora os lo explico, ¿no? Pero el secularismo es cuando la sociedad realmente ni quiere, se olvida o se ha cargado a Dios, Mm. ¿no? La secularización es el proceso histórico que, de acuerdo a Gogarten, es resultado directo del cristianismo. Y aquí hay algo que quería decir que es muy, muy interesante. Eh, Imaginaros que no tenemos la Biblia, ni judía, ni cristiana, o lo que no entendemos nosotros como la Biblia, ¿no? No hay nada de eso, no hay lecturas de estas. Ahora os desafío a que en algún momento, cuando no tengáis que leer todo lo que os pongo de lecturas, ah, cojáis un par de libros de historia de la religión
y leáis acerca de esas religiones. Y por cierto, hay 3 volúmenes muy famosos de Mircea Eliade, es francés, muy conocido, muy básico, aunque ya anticuado en algunas cosas, pero tiene 3 volúmenes donde él desarrolla el proceso de lo que es el proceso humano de religión, ¿no? Pero os desafío a que leáis libros sagrados para esas otras religiones y que me digáis, y no valen nada de monoteísmo, o sea que inclusive nos quitamos el Corán también, ¿no? Pero leáis cómo definen ciertas cuestiones esas otras religiones. Porque algo que pasa con el cristianismo, incluso que supera al judaísmo, es que el cristianismo está haciendo algo que no nos gusta hablar muchas veces por el tema problemático de Bultmann, pero está desmitologizando algo. Y esa desmitologización, o incluso desmitificación, es parte del proceso cristiano que él habla también de la secularización. Y ahí, en este sentido, hay algo muy bueno, de hecho buenísimo, tan bueno como que es tan importante como el hecho de que Jesús ha resucitado. Y ahora ya estoy empezando a daros un poquito de pistas, porque lo que está pasando en esta nueva comprensión cristiana es que todos los poderes mágicos, semimágicos, demoníacos, mitológicos, monstruos de titanes y dioses y todo lo que tú quieras, ya no le dan miedo al ser humano. El ser humano no tiene miedo de la violencia, no tiene miedo del hambre, no tiene miedo de la pobreza, de la esclavitud, no tiene miedo ni siquiera de la muerte. Y obviamente todos tenemos respeto de ello. Nadie quiere ser hambriento, nadie quiere ser un esclavo, nadie quiere morir. Pero hemos desmitologizado los superpoderes cuasi mágicos de esos monstruos que a veces definimos como mitologías en ese sentido. Ahora la cuestión ¿es esta interpretación correcta? Os dejo que respondáis. Da miedo, ¿no? Al final nos da miedo responder. Adelante, Andreu. Como por decir algo, creo que no está bien, porque el motivo por el cual no tenemos miedo es porque hemos simplificado tanto las cosas que las hemos reducido a aquello que nosotros podemos comprender, y esa simplificación de las cosas es un empobrecimiento y no es capaz de captar toda la realidad. O sea, es una desensibilización, y que tú no lo sientes no quiere decir que no haya. Y ahora diría como de alguna manera, haciendo el papel de Gogarten, y diría, sí, sí, vale, pero ahora decimos que vamos a resucitar, entonces, ¿qué miedo tenemos que tener a la muerte? Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿qué miedo tenemos que tener al hambre? ¿Qué miedo tenemos que tener a la esclavitud si soy libre en Cristo? Y especialmente ahora vamos a hacerlo, sigo un poco más ahora, pero sin la Biblia. Y ya le digo, ¿qué miedo tenemos que hacer si ahora nosotros tenemos máquinas que nos ayudan a hacer el trabajo de esa maldición que Dios nos puso al salir del Edén y yo ya no tengo ni que sudar para recibir el fruto de la tierra? ¿Nos hemos cargado la maldición de Dios? La torre de Babel ha tocado el cielo. No. Es interesante, ¿no? Verlo de una manera así. Porque en ese sentido lo que la secularización de acuerdo a esta corriente hace es decir, ya ahora hay que vivir como si Dios no existe. Pero a lo que se refiere no es que Dios no existe. Es que ahora vivimos de hecho como si Dios no existiese. Incluso la gente cristiana en las iglesias. Y ahora aquí podemos hacer una crítica personal,
más que una crítica académica de Gogarte, ¿no? Pero una crítica personal es, la pregunta siempre es, pero ¿debe de ser así? El temor de Dios es el principio de toda sabiduría, ¿no? Perder el temor de Dios es ser un poco más idiota. Idiotas somos bastante. La sociedad en general, solo hace falta mirar a los políticos y ya está. No, pero es interesante, ¿verdad? Porque al final, recordáis que os había dicho que parte de estas lecturas que hacemos no solamente es una lectura histórica, sino es una lectura genealógica, en el sentido de que está explicando ciertas actitudes que tenemos nosotros hoy en día, que a veces ni lo sabemos. Entonces, es decir, lo primero que haces cuando tienes un problema psíquico, tú te vas al psicólogo. Lo primero que te pasa cuando tienes hambre, te vas a donde quieras que compres la comida y te compras lo que sea. Y eso es lo normal. Y la pregunta ¿es eso bueno? Porque hay una parte normal, ¿no? De alguna manera que se habla también, que es la parte de el ser, digámoslo de esta manera brusca y mínima, ¿no? El ser animal y el ser espiritual. El ser animal tiene que hacer las cosas como animal. Ser espiritual como el espiritual. De hecho, en la Biblia no se ve una distinción de decir, no tengo que comer, o por ejemplo, digámoslo de esta manera, no sé si quiero decirlo. Bueno, lo digo de esta manera. ¿Os acordáis, no? De la alimentación de los 5000 los 7000 ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunos intérpretes que dicen eso es una alimentación espiritual y otros dicen no, es una alimentación física de verdad. Lo que pasa que no fue una multiplicación de panes y peces. Lo que pasa que fue una, de alguna manera, revolución ética, donde la gente empezó a decir, ¿por qué dijo Jesús que se pusieran en grupos? Porque lo que él estaba haciendo en su grupo pequeño, que era compartir lo poco que tenían, era un ejemplo para que todos los demás hicieran lo mismo, ¿no? Y por eso, ¿y por qué quería decir, no quería decirlo de esta manera? Porque al final entramos en un punto que, bueno, tenemos que realmente utilizar, que es, ¿quién dices? Os acordáis la pregunta de quién decís vosotros que Jesús es, ¿no? Pues la pregunta ahora es, ¿quién decís que os alimentó? Porque si dices que somos nosotros, entonces sois gogartianos. Y si dices que es Dios, pues tenemos bastante que explicar. ¿Es simplemente una forma ética? ¿Es de verdad una multiplicación de panes y peces? ¿No? Entonces, y aquí es una de las cosas que podemos poner como prefacio crítico de lo que va a pasar después. Em, la gente a veces, ah, cuando analizan un poquito de manera brusca la teología de la liberación, es como decir, se creen dioses que quieren hacerlo por sí mismos y quieren liberar a todos, ¿no? Pero de alguna manera, quizás eso es lo que hay que hacer. Depende cómo interpretes esa parte, ¿no? De la Biblia, por ejemplo. Porque quizás lo que de alguna manera estamos viendo es que lo que Jesús nos dice es, en principio, es, sed imitadores de mí, confía en Dios en este caso, confía en Dios, reparte tu comida aunque creas que no te va a quedar nada. O cómo sanas la violencia del mundo, poniendo la otra mejilla, no es teniendo más rifles, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido lo hacemos? Porque de alguna manera la teología de la liberación va a hacer, es decir, no, es nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado el actuar en la realidad presente. Entonces, vamos a volver un poquito a la parte esa pregunta que os decía. ¿Hemos desmitologizado el mundo, Andreu? Sí que hay una parte de verdad en lo de la teología de la liberación y que sí que hay una responsabilidad, pero a lo mejor pienso que simplifica y reduce mucho a una sola parte, porque yo he trabajado mucho en la cooperación internacional y a veces por hacer más haces menos. Yo me acuerdo, fui a un pueblo de Etiopía que no tenía ninguna cobertura sanitaria y la actitud era hermosa de la gente. Nosotros os construimos el edificio, solo traen la medicina y un médico, nosotros lo haremos todo y de corazón lo querían hacer. Sí. Conforme nos fuimos metiendo, cada vez querían hacer menos, más reivindicaciones y al final acabaron
casi quejándose de lo que estábamos haciendo, porque cuando tú haces más de lo que te toca, o sea, a veces generas el ser humano es así, a veces cuando haces más de lo que haces lo tuyo y lo del otro, entonces el otro acaba desarrollando una mala actitud, que es algo como, no es muy lógico, pero se produce este efecto. Y entonces, al querer hacer una parte solo de la Biblia y no tener en cuenta muchas otras enseñanzas también hay bíblicas que le dice al paralítico, levántate, coge tu lecho y camina. O sea, deja ya de esperar que alguien haga algo por ti, sino hay algo que tú también tienes que hacer para salir de esta situación. Amor es que obedecer, pero no, la obediencia es que tú te actives. Y lo siento porque a veces hay gente pobre que necesita mucha ayuda, ¿no? Y muchos pescados y no le pides que coja la caña, pero llega un momento que tienen que coger la caña. Entonces, el desequilibrar eso, no es que esté mal eso, es que a lo mejor se pasan de largo en solo eso y no lo otro y al final con muy buenas intenciones, pues no acaban de llevar el mensaje completo, sino solo una parte del mensaje y hasta puede acabar generando efectos negativos, pienso. No, gracias, Andreu. A ver, no estoy diciendo que lo que hay que hacer es la teología de la liberación, no, en absoluto, ¿eh? Estoy diciendo que hay algo de sentido interesante en esto, ¿no? Porque, otra vez, aunque tú estás proveyendo otros pasajes que no nos vamos a meter ahora en interpretaciones, am, y también depende mucho cómo se lee los evangelios y la Biblia y todo eso, ¿no? En el sentido, por ejemplo, como un ejemplo básico, ¿no? Cuando algunos hablan de cómo va a ser que Dios crea los cielos y la tierra y toda la creación en 7 días, y dicen, ¿por qué crees que dice que Dios descansó? ¿Porque el ser que es todo metafísico, no sé qué, no sé cuánto, necesita descansar? No, no. Ah, ok. Porque, perdón, estaba haciendo una cosa aquí en el ordenador. Porque está diciendo que Dios necesita descansar o porque quiere descansar, lo que sea, dice, no, porque la lectura del capítulo 1 de la Biblia, de lo que se trata es la reivindicación, fijaros cómo hacen, ¿eh? La reivindicación después de la construcción del templo de que hay que guardar el sábado. Entonces, como dicen, bueno, si Dios lo guarda, nosotros también. Entonces, claro, en esa lectura no se trata de que Dios crea los cielos y la tierra en 7 días, para nada. De lo que se trata es del sábado, cuando Él descansa. Fijaros cómo no la interpretación es. Por eso digo, no me quiero meter ahora mucho en qué significa el paralítico, cuando Dios anda sobre las aguas y todas estas cosas, porque al final nos metemos en mucho que no podemos atajar ahora, ¿no? Y quería ya como acabar esto pronto. Pero solo déjame que lea esta última frase de Ghibellini. Dice, la secularización es consecuencia histórica de la fe bíblica. Mira cómo lo dice. Y lo ilustra ulteriormente diciendo que el Génesis ha desnuminosizado la naturaleza, el Éxodo ha desacralizado la historia, la alianza del Sinaí, con la condena de la idolatría, ha desconsagrado los valores transmitidos. La historia se convierte así en tarea y responsabilidad del hombre. Pero volviendo a lo que estabas diciendo a tu crítica, Andreu, es decir, bueno, ¿qué pasaría si la desmitologización de esos poderes sobrenaturales que todos tienen miedo, incluso podemos poner las supersticiones, ¿no? Y estas cosas. ¿Qué pasaría si esto, la desmitologización o desmitificación de todas estas cosas y la responsabilidad del hombre no deja de ser divina o espiritual? Porque de alguna manera otra vez siempre pensamos, ¿a dónde vamos cuando morimos? Nos vamos al cielo. Pero yo pensaba que el cielo viene a la tierra. ¿Y qué significan estas dos cosas? ¿Y qué es el infierno? Y podemos hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, en esto de lo que se trata parece ser que de alguna manera es... ¿Os acordáis cuando dije en qué sentido Jesús es Dios? Y dije, por favor, no me digas en todos. ¿No? Ah, y algunos de vosotros decíais, ¿por qué él nunca pecó? Pues la pregunta es, ¿él es especial porque nunca pecó? Entonces, ¿Adán y Eva eran Dios hasta que pecaron? ¿Entendemos las problemáticas de aquí? Entonces, ¿qué pasa si al final de lo que se trata es que la imagen de Dios y Jesús, esa imitación de Jesús que Bonhoeffer habla, ¿no? Tiene que ver no de la imitación
ética, sino de la participación o constitución del hombre como Dios quiere que el hombre sea. Y en una pregunta es, ¿qué pasa si lo que Dios nos está diciendo ahora es, y fijaros cómo lo cambio, ¿no? Porque estoy moviendo ¿cómo se dice en español? ¿No? Dándole la vuelta a la tortilla. Imagínate que hacia el final de todo esto lo que me está diciendo es decir, oh, si algo me dice es que yo imite todavía más a Jesús. ¿Y en qué sentido? No en que yo sé que nunca voy a pecar, que no sé qué, pero no peques. Intenta profetizar, haz milagros y todo eso, ¿no? Entonces, mira, lo voy a dejar aquí con un último comentario y después disfrutar del Viernes Santo. Pero lo que voy a decir es, ah, bueno, dentro de todo lo que está pasando en la teología esta de la secularización, hay algo que se desarrolla en el siglo XXI, que se llama, lo que algunos llaman, que toda nuestra teología hasta ahora es, fijaros el nombre, teopoética. Creo que se dice así en español, en inglés es theopoetics. Y de lo que se trata es decir que nuestra teología, como teopoética, es una teología que ellos le llaman teología débil. Y de lo que se trata es que hay una teología que es débil y obviamente una teología que es fuerte, que le llaman teología radical. ¿Conocéis la teología radical? Pues deberíais conocerla. La teología radical es algo que pasa después de la muerte de Dios, ¿no? Y hay personas que lo llevan quizás en un camino equivocado y otras personas que lo intentan hacer de algo muy, muy revolucionario. Y lo interesante es que al final, si somos sinceros, ¿no? Cuando os hablaba al principio de las clases, es decir, recordar, teología en el siglo XX no es teología como lo conocemos, es teología científica, ¿os acordáis? ¿Por qué es eso? Porque de acuerdo a la teopoética, yo disfruto de imágenes bíblicas, de leer salmos, de orar y de hacer oraciones preciosas a Dios, pero es como que hay una diferenciación radical donde dices, pero todo es muy bonito, pero es tan similar como la poética, pero no tiene mucho sostenimiento científico o fundamentación racional. Y por eso hay estas conexiones que después, gracias a Dios, tenemos otras personalidades como Pannenberg, Moltmann y otros, que al menos lo llevan en un sentido mucho más positivo y mejor, ¿no? Pero todo esto hasta aquí ha sido en este camino de desesperación, de decir, bueno, llegamos a decir, Dios es totalmente otro que nunca lo podemos conocer. Que Barth no lo dice así, ¿no? Pero lo planteo de esa manera. Bultmann dice que todo lo que creemos conocer hay que desmitificarlo. Después la teología hermenéutica dice, pero no, lo que importa es que hay que entenderlo. Y después llegamos, no, a la teología de la cultura que dice, sí, pero si es que lo entiendes, entonces lo predicas, si no, ¿para qué lo...? No, o sea, lo importante es que la traducción acaba siendo esa, digamos, ese carácter existencial último del hombre. Es decir, a mí todas estas cosas no me dicen nada a no ser que sean existenciales, ¿no? Y la cultura juega un papel muy importante. Llegamos a Bonhoeffer y dice, no, lo que hay que hacer es actuar. Actúa primero, ¿no? Sí, ¿y cómo actúas? Actúas desde el ser, no desde la ética alienante de la iglesia, sino desde del ser verdaderamente cristiano. Y lo haces de esta manera. ¿Y cómo lo haces? Como lo dice Jesús. Y después llegamos a este hombre Gogarten, Harvey Cox, bueno, llegaremos otros con otros más adelante también, pero Altizer, y llegamos con todos estos hombres y dicen, el problema es que hay que hacer teología como si Dios no existiera, porque la palabra Dios no sé ni cómo hablarla. Porque si la secularización desmitologiza el mundo como ese ser que es la madre naturaleza, ¿no? Si ya no es madre naturaleza, es simplemente creación de Dios, entonces, ¿quién es Dios? Hay que desmitificarlo también. Y eso es el parte de la teología radical. Entonces, ya por eso ahora la teología radical habla de un Dios muy diferente. Y acabo con esto de decir que ese Dios que hasta ahora hemos tenido parece que puede ser el producto idolátrico del ser humano. Y de alguna manera lo que a mí todo esto me ayuda es a decir, ¿sabes qué? Y por eso soy pentecostal. ¿No? ¿Sabes qué? Lo que importa es la relación de verdad, no de mentiras, de verdad con Dios. No se trata de una relación solamente a través de testimonios, a través de predicación, a través de cuestiones lógicas, mentales, conceptos. No, en mi opinión, y lo que va a pasar, que lo haremos mal muchas veces, pero lo interesante de todo es que tiene que haber una
experiencia con Dios, pero no es experiencia en un lenguaje muy simplón, ¿no? Es una experiencia total de Dios. De alguna manera hay que estar desesperados a la aparición, aunque de alguna manera con comillas, la aparición de Dios en nuestras vidas. Y si no, ¿qué es lo que tienes? Un Dios que hay que desmitologizar. Andreu. Y por No, cierto, antes de que estaba empieces, levantando la Andreu, mano porque estaba perdón, perdón. diciendo amén, a que hay que tener la Ah, relación oh, con... oh. Ok, por cierto, ya a partir de ahora ya me pasé un poco de tiempo, así que si necesitáis desconectar, por favor, adelante. Si tenéis alguna pregunta o comentario final, estoy aquí hasta los siguientes 20 minutos. No que con respecto a esto, bueno, con respecto a esto que decías de la desmitologización, de la teología de la liberación, hay un texto que siempre me ha inquietado, que es de Lucas 22-25, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O también la Nueva Internacional dice, se llaman a sí mismos bienhechores. Y entonces hay veces que eso que el hombre puede como entronarse y tomar un lugar que no le pertoca. Y sí que hay cosas que debe hacer el hombre, pero es difícil a veces la frontera y ponerte tú a hacer cosas a veces que no te corresponden, hasta qué punto, o a lo mejor qué es lo que te corresponde hacer, porque a lo mejor hay un momento que sí que tienes que asistir, pero llega un momento que tienes que desarrollar a la persona para que no necesite tanta asistencia. Y entonces el extremar la asistencia a las personas, o sea, la justicia sin una genuina misericordia, es como el desarrollo, si no es sostenible, pues no es desarrollo. Una estrategia de entrada en un proyecto sin una estrategia de salida es una irresponsabilidad porque generas dependencia. Entonces, ¿hasta qué punto la teoría de la liberación instrumentaliza la necesidad del hombre para justificar una intervención? No sé, Te respondo hay con una cosas pregunta, que me Andreu. gustan. Te respondo con una pregunta. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿quién estuvo? ¿Dios o Jesús? ¿Quién hizo las cosas? ¿El hombre o Dios? ¿Sí? Pero Jesús no erradicó la lepra, sino simplemente demostró cómo Dios no le agrada la lepra, ¿no? Y despertar Pero como... Pero entonces, Andreu, no es un erradicador, pero no entonces, Andreu, te enseñar, no digo, hacer todo, ¿no? pero te digo entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, los jesuitas, no muy famosos por tener siempre dos doctorados, siempre tiene que tener dos, uno de ellos y muchos que fueron los normales, siempre sí, filosofía y teología o teología y medicina, como doctores? Cuando ellos sanan, ¿lo sanan como hombres o lo sanan como Dios? Y me estoy riendo porque es que hay algo muy interesante aquí, en una tensión. Porque ahora, mira, te lo pongo de otra manera en vez de Jesús, porque Jesús siempre es difícil, ¿no? De alguna manera. Pero cuando Dios dice que libera al pueblo judío, bueno, los israelitas, ¿no? Del éxodo, o conquistan Canaán, ¿quién lo hace? ¿Los hombres o Dios? Pues es difícil de poner la frontera porque cuando Moisés bajaba las manos, pues perdía al pueblo. Necesitábamos a Moisés Exacto, orando Andreu. para... Exacto, es que eso es lo que quería llegar. Y por eso muchas veces hacemos esa reflexión de la unión hipostática de Jesús y tal. La cuestión entonces nos dice, ¿qué pasaría si lo que tenemos que hacer como hombres lo tenemos que hacer con la autoridad de Dios? Entonces, si como médicos no lo hago como hombre, pero lo hago como Dios quiere sanarnos. Pero es que el problema que tenemos aquí como teólogos de hoy es decir, bueno, pero entonces Jesús sanó al leproso como médico guiado por Dios o lo sanó como Dios o lo sanó como hombre, ¿no? Entonces, el problema que al final lo que creo que aciertas de alguna manera, Andreu, ¿no? Es el problema de estas teologías, aunque otra vez, cuidado porque aún hay que leerlas, ¿no? No me quiero adelantar, ¿no? Pero el problema de estas teologías es que muchas veces todas, ¿eh? La mía, la tuya, la de los que leemos, siempre tienen eso, como se dice en inglés, one-sided. Tienen como una perspectiva solamente desde un ángulo. Entonces, cuando se enfatiza un ángulo más que el otro, y esto es quizás lo interesante de decir, no, el cielo no es ese concepto donde cuando nos muramos nos vamos al cielo. El punto es de que de alguna manera la misión de Jesús, que ya la empezó cuando él estaba aquí en la tierra,
Es lo que ahora es nuestra misión, de decir que el cielo esté en la tierra. ¿Y cómo se hace? Podemos dejarlo para otro día. Quería usar una cosa que has dicho los jesuitas, Sí. que los jesuitas están ahí con los pobres. Ujú, Después ujú. también están con los más altos niveles de dirección de empresa y tienen ese doble perfil, que están dirigiendo las multinacionales del mundo y los hospitales de la gente más vulnerable. Y después, cuando hay un tratado de libre comercio negociado entre Europa y la región Caribe, los jesuitas empresarios que están negociando con los empresarios de la región Caribe les dicen, mire, o firman el Tratado de Libre Comercio como lo plantea Europa, o si no, sacamos todos Oh, los jesuitas de los hospitales y tienes una revolución social el día después de no haber firmado esto. Y al final se instrumentaliza la ayuda a los pobres para conquistar a correcto. las naciones, que es lo que dice el Correcto. versículo este del versículo, y se instrumentaliza lo más sagrado, que es la misericordia de Dios, para sujetar al hombre a voluntad de hombre. Y entonces es muy peligroso usar este concepto parcializado y no de forma integral, porque después tiene un efecto muy malo. Los jesuitas son unos artistas, yo los admiro, pero no Ujú. para bien, sino porque Bueno, no algunos les para puedes bien y otros para negar mal. la capacidad que tienen de estudio, pero cómo Sí. lo han instrumentalizado toda esta sabiduría, da miedo, ¿eh? No, Y el cierto, conocimiento bíblico también da miedo cómo lo han instrumentalizado. cierto. Y de alguna manera, ¿sabes qué? Te respondo de una manera sin profundizar mucho, porque lo digo como intuición hasta este punto. Pero ¿sabes por qué creo que al final todos los seres humanos morimos? Porque tenemos que ser imagen de Dios, pero somos idolatría. Entonces, cuando tenemos que representar a Dios en la tierra, no lo hacemos. Y de alguna manera, al final, esos que tienen que ser los jesuitas, los buenos de la película, se hacen los malos. Los que predican el evangelio a veces hacen colonialismo. Los que sanan en los hospitales con toda la buena voluntad dicen, si no tienes dinero no te sano. Y al final todas estas cosas, e incluso, no, estas organizaciones tan increíblemente, con una misión muy bonita, al final están todas manchadas con asco. Asco demoníaco en muchas ocasiones. Y cuando hay padres que abusan de sus niños, cuando hay ah, hombres que abusan de las mujeres. No, o sea, al final, el hombre que ha sido puesto como representante de Dios es el que tiene que ser aniquilado de toda la creación. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Mucho que pensar y reflexionar en esa parte. ¿Alguna última pregunta o comentarios? Bueno, tenemos 10 minutos, ¿eh? Pero sentiros libres de desconectar si queréis. Hola Josué, soy Manuel de Canarias. Hola, Manuel. Buen pensamiento es. Yo también estoy en esa línea y también todo se va consiguiendo, más nos acercamos a Dios, más le conocemos y más experiencia tenemos personales donde se puede llenar más independiente de lo que es el estudio en sí. Pero sí, estoy de acuerdo en más o menos todo lo que has hablado esta última vez con Man, porque creo que sí, que esa es la línea de lo débil a veces que somos, que no somos tan valientes en llevar ese evangelio práctico, donde Dios te mueve y te conmueve a ser valiente y bueno, si en ese momento no es sano, pues no es sano, pero sí tenemos que tener la convicción de que estamos con Dios y tenemos la revelación de Dios en nuestra vida. Ujú. Exacto, exacto, Manuel. Y por eso es muy interesante, ¿no? Cuando reflexionamos estas cosas, al final es decir, ¿os acordáis ese texto que decís, que dice, vosotros pensáis que tenéis la salvación en las Escrituras? A ver, o por ejemplo, cuando decís, cuando le confrontan a Jesús y dicen los fariseos o quienes fueran en ese momento, en muchas ocasiones, y él les dice, Jesús dice, con qué autoridad decís que yo hago estas cosas? Y una de las cosas que de verdad yo digo, ¿no? O sea, que de verdad tenemos que empezar a dos cosas, ¿no? Estas tensiones, es decir, parte número uno, yo creo que Dios nos ha puesto aquí con una responsabilidad. Y cuando decimos, oh, bueno, tenemos que glorificar a Dios, pero ¿cómo se glorifica a Dios? Pues actuando como Jesús, en la tierra, como hombres.
pero ¿con qué autoridad? Y la última cuestión siempre es así, es ¿con qué autoridad? No solo dicen ellos que Jesús lo hace, pero ¿con qué autoridad hacemos lo que decimos que hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Alimentamos a los pobres con qué autoridad? ¿Con la de mi bolsillo? ¿De mi dinero? ¿O con la autoridad de Dios? ¿Qué significa todo esto, no? De alguna manera, al final de lo que yo quiero que lleguemos a ver, ¿no? Con todas estas teologías, es que lo que están haciendo no lo veáis como teología mala, que algunas veces puede parecerlo, ¿no? Pero es teología que depura, que nos limpia a veces o nos incluso nos hace ver un punto ciego que teníamos, ¿no? Y ese punto ciego a veces es decir, pues mira, ¿sabes qué? Es verdad, lo que hay que hacer es desmitologizar esos miedos supersticiosos que tenemos a veces. ¿No? O lo que hay que hacer a veces es ser responsable como cristiano. Y eso duele, porque a veces si tienes que volver a Alemania, donde vas a estar en la cárcel por prácticamente toda tu vida, ¿no? Ahora, no lo hagas si no lo haces con la autoridad de Dios. Y yo diría, no seas misionero si no lo haces con la autoridad de Dios.